A ver, está duro, pongan atención. ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? A ver, Isaac. ¿No? Que la pizza no grita cuando la meten al horno. Así comenzaba su clase hace no mucho la profesora Irene García Méndez de la Universidad Centro de Estudios Superiores de San Ángel, el CESA. Comenzaba su clase de una manera no muy amena. Se han hecho chistes, y no solo quienes ignoran, sino personas que conocen por sentido común que lastimar a alguien es inadecuado. Suelen reírse, señalar y caracterizar hasta hacer la burla algo socialmente adaptable. El Holocausto, también conocido en hebreo como Hashoah o Shoah, traducido como la catástrofe, conocido en la terminología nazi como solución final, en alemán Endlösung, de la cuestión judía. Es el genocidio que tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de Alemania. Y no solo sufrieron los pueblos judíos, sino otras personas, que en este caso nombramos gitanos, o bien los homosexuales, negros y demás. Pero fueron días oscuros que son importantes de entender en ese tiempo, pues es importante hacer conciencia y evitar que suceda. Así que vamos a otra charla para un capítulo de The Priest Podcast. Hoy te hablo en The Priest Podcast. Tómate un tiempo para entender y recuerda, el secreto de la longevidad es escuchar. Y pues un excelente día para Misu y buenos días para todos y todas las mentes con sed de saber. En ese tiempo-espacio es 7, me parece que es 7 de abril. Son las 5:34 de la mañana. Pues bien, hoy vamos a tocar uno de los temas sensibles de varios que nos competen socialmente hablando, y es la Shoah, más conocido como el Holocausto. El término holocausto proviene del griego antiguo y significa quemarlo todo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esa palabra era ya usada en ocasiones para describir la muerte de un gran grupo de personas. Pero desde el 1945, se ha convertido en casi un sinónimo del asesinato de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las causas más directas es que los nazis pretendían erradicar a los judíos, negros, homosexuales, gitanos, y tuvieron la posibilidad de hacerlo, cualquiera que no se adaptara a la raza aria. Aunque su espíritu asesino no surgió de la nada, la ideología antisemita nazi debe entenderse en un contexto más amplio, de siglos de hostilidad hacia los judíos, racismo y nacionalismo moderno. Aún así, no se puede tratar o trazar una línea recta desde el antisemitismo de los nazis hacia el Holocausto. Hitler dejó entrever siempre, tanto en su libro Mi lucha, Mein Kampf, como en sus discursos, que odiaba a los judíos y que no existía lugar para ellos en Alemania. A pesar de ello, al principio no existía un plan sistemático para el asesinato masivo. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial surgió la idea y posibilidad en el seno de los cabecillas nazis de asesinar a todos los judíos europeos, y es por ello que se considera más bien al Holocausto como el resultado de una serie de decisiones influenciadas por las circunstancias del momento. No iba en contra de la voluntad de Hitler y era él quien finalmente tomaba las decisiones, como recientemente pasó en mi país, donde se indica que la cabeza de Estado nunca está ignorando los planes de otras dependencias gubernamentales. Siempre se sabe. Los judíos en Europa han sido discriminados y perseguidos por cientos de años, a decir verdad en casi todo el planeta, a menudo por cuestiones religiosas. Así es como fueron considerados responsables de la muerte de Cristo.
fundador de la teología cristiana, la identidad cristiana, perdón, pero en la Edad Media en muchas ocasiones vivían en zonas separadas en las afueras de la comunidad, o en barrios aparte, o guetos. Además, eran excluidos de algunas profesiones. En tiempos de disturbios, los judíos eran señalados generalmente como chivos expiatorios. Por ejemplo, alrededor del año 1350, durante la epidemia de peste, los judíos fueron expulsados y perseguidos. En Rusia, después del asesinato del zar Alejandro II en 1881, se produjeron pogromos, es decir, incidentes violentos en los cuales los judíos fueron atacados o asesinados en grupo, o en varios grupos. Eso explica la escena de la boda de Fiddler on the Roof, pero con el surgimiento del pensamiento racial en el siglo XIX se originó la idea de que los judíos constituyen una raza diferente y por lo tanto no pertenecen al pueblo o nación en donde se encuentran. Esto se vio muy connotado ya que en 1918 Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y los extremistas de derecha culparon a los judíos por la deuda generada en la guerra. Además, acusaron a los judíos de ser explotadores capitalistas, beneficiándose a costa de otros. Al mismo tiempo, fueron considerados también partidarios del comunismo, y a través de una revolución tendrían planeado, tomar el poder mundial. Vaya. En el periodo de 1933 a 1939, los nazis le hicieron cada vez más imposible la vida a los judíos en Alemania. Los judíos son víctimas de discriminación, exclusión, robo y violencia. Los nazis por lo general también asesinaban a judíos, aunque no de una manera sistemática o con la intención de matar a todos los judíos en general. En este momento, el objetivo de los nazis es expulsar a los judíos de Alemania, impulsándolos a que emigren. Para alentarlos a irse les limitan las posibilidades de cubrir sus necesidades básicas. No se les está permitido ejercer ciertas profesiones o entrar en algunos cafés o parques públicos, tanto como los negros en Estados Unidos. En 1935, las leyes raciales de Nuremberg fueron promulgadas. Según ellas, se les prohíbe a los judíos casarse con no judíos. Además, los judíos pierden su ciudadanía, convirtiéndose oficialmente en ciudadanos de segunda clase, con menos derechos que los no judíos. En 1938, los nazis organizan pogromos por toda Alemania. La llamada Noche de los Cristales Rotos. Sinagogas, casas y tiendas judías son destruidas y miles de judíos son encarcelados en campos de concentración. La invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939 marca el comienzo de una nueva etapa más radical en la persecución de los judíos. Emigrar para huir de la guerra es prácticamente imposible. La ocupación de Polonia significa que 1.7 millones de judíos polacos se encuentran bajo la autoridad nazi alemana. Son alojados en guetos, áreas residenciales judías semejantes a una prisión. A menudo varias familias deben compartir una misma vivienda. Reina el hambre y la falta de atención médica. Los judíos no pueden abandonar el gueto sin autorización y por lo general están obligados a realizar trabajos forzosos. En los primeros meses de la ocupación de Polonia, los nazis asesinaron además a miles de ciudadanos judíos y no judíos. En este periodo, los nazis tenían planeado deportar a los judíos de los territorios ocupados a zonas de reservas naturales en Polonia o, después de la victoria sobre la Unión Soviética, a dichos territorios anexados. También existe la idea de deportar a los judíos a la isla de Madagascar. Cabe señalar que los planes nazis no incluyen viviendas u otras instalaciones semejantes, pero sí con frecuencia la confiscación de las posesiones de los judíos. En realidad, los nazis esperaban una alta tasa de mortalidad entre los mismos. En junio de 1941, la Alemania nazi invade a la Unión Soviética. Hitler ha afirmado que se lleva adelante una guerra de exterminio contra un enemigo ideológico, el régimen comunista.
La cúpula militar deja en claro que los crímenes de guerra no serán castigados y que aquellos sospechosos de un delito pueden ser ejecutados sin un proceso judicial. Los nazis pretendían crear su Lebensraum, una colonia propia para alemanes nazis, asesinando o dejando morir de hambre a los habitantes de la Unión Soviética. Detrás de las líneas militares nazis se encuentran activos los escuadrones de operaciones, el Einsatzgruppen. Estas unidades especiales tenían como fin de asesinar a funcionarios comunistas, partisanos y hombres judíos de entre 15 y 60 años. Estas medidas han sido creadas oficialmente para prevenir la formación de la resistencia. A partir de agosto de 1941, los escuadrones de operaciones el Einsatzgruppen también asesinan regularmente a ancianos, mujeres y niños, y las llamadas represalias no eran más que masacres contra varios sectores que no estaban de acuerdo más bien, al régimen nazi. A los judíos en los territorios ocupados se les condena por lo general a reportarse en un punto central, a menudo con el pretexto de la deportación, o son acorralados durante las incursiones. Luego los nazis los llevan a un lugar remoto donde finalmente los ejecutan. Solo en 1941, aproximadamente unos 900.000 judíos soviéticos son asesinados de esta manera. Ahora bien, esta decisión de genocidio es un punto de controversia entre los historiadores en el momento exacto en el cual Hitler tomó la decisión por que todos los judíos europeos debían ser exterminados o asesinados. No existe documento alguno con una orden explícita firmada. Sin embargo, es muy probable concluir, basándose en otras fuentes y eventos, que la decisión fue tomada en algún momento de la segunda mitad de 1941. El asesinato en masa es una alternativa extrema a los planes anteriores de deportación. La guerra convierte casi un imposible la idea de deportar judíos a Madagascar. El plan para expulsar a los judíos hacia el este, o más hacia el este de Europa, también resulta impracticable, pues no hay aún una victoria sobre la Unión Soviética, y por lo tanto la solución final de la cuestión judía toma la forma de un genocidio. El 20 de enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, funcionarios nazis discuten la ejecución del plan de asesinato de los 11 millones de judíos, gitanos, hombres negros y algunos de preferencias homosexuales que viven aún en Europa. Pero, ¿quiénes fueron los responsables? Los principales responsables del Holocausto fueron los nazis, quienes planearon y llevaron a cabo la masacre genocida. Aunque sin el apoyo y la ayuda de millones de ciudadanos alemanes y otras personas, nunca podrían haberlo hecho. Prácticamente casi todas las instancias de gobierno fueron en mayor o menor medida cómplices. La población protestó muy poco, aunque cabe señalar que el Tercer Reich era una dictadura, donde la gente no podía expresarse libremente. En todos los territorios ocupados hubieron numerosos colaboradores que delataban judíos a los nazis o ayudaban a localizar a los judíos escondidos. Además, las agencias gubernamentales a menudo seguían las órdenes de los nazis y cooperaban en la detención y deportación, pues de esta forma pretendían evitar a veces peores medidas. Pero esta decisión con frecuencia tuvo consecuencias fatales para los judíos, así como otros pueblos. En el este de Europa, algunas personas optaron por trabajar con los nazis para luchar contra el odiado régimen soviético. Los nazis reclutaban a veces personal entre los prisioneros de guerra soviéticos para los campos de exterminio, para quienes esa solución representaba la única posibilidad de escapar de la muerte. La colaboración con los nazis tuvo diferentes motivos. Las ideas antisemitas tenían a menudo un rol, pero no siempre eran determinantes. Las personas querían, por ejemplo, resolver de esta forma asuntos personales. Otros, en cambio, lo hacían por codicia. Codicia a los judíos y, esperaban poder apoderarse de sus posesiones. Con frecuencia, la razón era el temor hacia los nazis, el principal motivo para la colaboración con ellos.
quienes sabían acerca del Holocausto. Es difícil determinar cuántas personas tenían conocimiento durante la guerra que los judíos y otros grupos eran asesinados. Pocos habrán dado cuenta en ese entonces de la magnitud de los crímenes nazis. Sin embargo, la población conocía en muchos casos algunos detalles. En Alemania el plan para matar a todos los judíos era oficialmente secreto, pero debido al gran número de personas involucradas, un sinfín de rumores circularon rápidamente. Los soldados enviados al este de Europa escribieron en sus cartas a familiares sobre las ejecuciones e incluso tomaron fotografías. Muchas personas también participaron en el proceso de confiscación de las posesiones de quienes ya habían sido deportados. Los alemanes tenían poco conocimiento de los campos de exterminio. Su existencia se mantuvo deliberadamente en secreto para el mundo exterior. Sin embargo, los lugareños que vivían cerca de los sitios de ejecución, guetos y campos de exterminio, sabían lo que estaba sucediendo. En el resto de los territorios ocupados ese conocimiento era menor, aunque estaba claro que los llamados campos de trabajo a los que los judíos y otros grupos fueron deportados tampoco eran un buen augurio. Desde el 42, en las naciones aliadas se hablaba sobre el asesinato de los judíos, pero el conocimiento del tema era limitado. Eso se debía en parte porque la noticia provenía de segundas o terceras fuentes, y con gran retraso alcanzaba el otro lado del océano. Además, los crímenes nazis fueron tan aberrantes que pocos podían habérselos imaginado, y los mensajes eran considerados exagerados. Solamente cuando los aliados liberaron los campos de concentración y exterminio, el mundo se dio cuenta del crimen que se había cometido. Y que tiene que ver con perdonar, no olvidar y saber recordar. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta y Hashem te lo recompensará. El holocausto no perdona a nadie. Las mujeres sufrieron. Fueron perseguidas, arrestadas, deportadas y exterminadas como los hombres. Se sometieron a los mismos tratos de deshumanización, experimentaron los guetos, los internamientos, los campos. Al igual que los hombres, algunas fueron heroínas. Participaron en redes de resistencia y salvaron judíos. Muchas han muerto, unas pocas han sobrevivido. Judías o justas, madres o hijas, esposas o amigas. Es a todas esas mujeres que vivieron la Shoah, por quienes también se alimentaron las razones por las que el perdón se convirtió en la única medida para entender que el recuerdo no se basa en el rencor, sino en evitar que vuelva a suceder. Y por cierto, te recuerdo que escucho tus peticiones, por eso si quieres estar en contacto puedes enviar un correo a drpruis28@gmail.com drpruis28. Y también puedes dejar tus mensajes de voz en la liga del podcast. Recuerda que la liga aparece en la descripción de cada capítulo.
Y en conclusión, lo reprobable en una sociedad es excluir o maltratar a las minorías, o abusar de ellas. El judío promedio está acostumbrado a lidiar con el antisemitismo en todas sus formas, pero no somos los únicos en sufrir enajenación. Y aunque no siempre se sufre, hay muchos capítulos de la historia que no suelen explicarnos, y no solo para el judaísmo, sino para la mujer o grupos indígenas, por mencionar unos. Aunque, bueno, ¿es mejor esconder un error que admitirlo para evitarlo de nuevo? Ese es el error de no saber explicar la historia. Lo importante de entender que no solo el judaísmo ha sido gravemente golpeado, sino también el cristianismo, los negros, indígenas, el feminismo o la mujer en sí misma, es tomar conciencia para evitar que nuevamente se tomen o se hagan medidas donde se aprisionen las voces de todos aquellos que desean, quieren y es necesario se expresen. Ningún credo, etnia, género o idea debe ser contrarrestada sin un argumento que nos lleve a la tolerancia. No habrá paz sin aceptación y se repetirán errores entre más ignorantes seamos de nuestra propia historia. Y en el siguiente podcast vamos a platicar acerca de la Tercera Guerra Mundial o la Guerra Fría. ¿Es el fin? El conflicto ruso-ucraniano desde la Edad Media. Recuerda, die Forderung, dass Auschwitz nicht wollen wird, ist das erste in der Wundung. La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación. Y bueno, aproximadamente entre 150 y 40 expulsiones han sucedido al disperso pueblo judío, y ahora que se presenta la oportunidad de recordarnos la Haggadah de Pesaj, que está por acercarse, recordemos Be'ishem da Laboteinu Belanu Shelo Echad Bilbad Amad Alenu Lejaloteinu Vehakadosh Baruch Hu Matzileinu Miyatam, lo que es aquella que se paró ante nuestros patriarcas y nosotros, que en cada generación y generación se van a parar para destruirnos, y el santo bendito es, nos salvará de sus manos. El pueblo no olvida, pero regularmente, en algunos lugares, el pueblo que olvida su historia está destinado a cometer el mismo error. Hoy tocó un capítulo un poco sensible de los varios que faltan, porque siempre hay verdades incómodas que implican la necesidad de educación para los pueblos. Estamos destinados a cuidar la vida de cada ser vivo, como dijo Rabbi Nekabe. Grandes responsabilidades te conllevan grandes superpoderes. Pero eso es para otro tema. Recordemos que estamos a punto de vivir una fiesta que nos ha enseñado una gran historia, una gran lección. De ahí el Be'ishem Da. Pero gracias y nos escuchamos para la próxima. Shalom.